trascendente que es para la vida del varón poder encontrar la ayuda idónea. El Señor no se equivoca y el Señor lo crea a Adán y hace un montón de cosas en el Génesis y dice como 6 palabras, una frase que es una frase profunda y que tiene significado hasta el día de hoy, porque así como lo creó Adán y Eva, nosotros seguimos siendo seres humanos creados por Dios. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y a veces podemos pensar, o el sistema nos puede llevar a hacer pensar que la soledad es un camino, pero no estamos creados para estar solos. Dios nos diseñó para estar juntos. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Y creó a la mujer. Entonces, ese complemento es perfecto, lamentablemente está viciado a causa del pecado. El pecado complicó todo y convivimos en este plan perfecto de Dios, porque el matrimonio, siempre hago referencia a esto, disculpen que lo vuelvo a repetir, quizás ya lo escucharon, pero el matrimonio nace del mismo corazón de Dios. El matrimonio empieza en Génesis 2 y en la Biblia en Apocalipsis, hasta Apocalipsis 22. Atraviesa toda la Biblia el matrimonio porque es la voluntad de Dios. Entonces lo que nosotros vivimos y experimentamos a diario es la voluntad de Dios y nos lleva a desarrollar y nos tiene que desafiar a madurar y a crecer, a edificarnos mutuamente para la gloria de Dios. Es un desafío, es uno de los más grandes desafíos y es donde más el enemigo ataca. Fíjense, hoy en la sociedad en la que vivimos, el sistema, el divorcio, la separación es lo más común, es la regla, cuando el Señor establece todo lo contrario. Ahora, es un desarrollo tripartito. Dios es trino, Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Nosotros somos tripartitos. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es muchas veces sobre lo que nosotros nos detenemos. Es lo que vemos. Entonces es lo que materializamos y con lo que nos identificamos. Ahora, el aspecto del alma, del asiento de los sentimientos, de las emociones, es, trascendental, porque eso se complementa también con lo espiritual, con nuestro espíritu, que es lo que nos relaciona con Dios. Si nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora dentro nuestro y estamos vivos espiritualmente. Y el Señor quiere que, como dice el apóstol Pablo, tenemos que presentar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible. Y el alma es lo que más nos complica, porque el alma, nosotros fuimos creados, Dios hizo una estatua de barro y sopló aliento de vida y hizo que Adán fue, en Génesis, alma viviente. Entonces, en el alma se asienta toda nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra búsqueda, nuestra conducta, nuestros intereses, lo que sería el corazón, el ser interior, y además se manifiesta todo nuestro pecado. Por eso es que es tan importante que nosotros cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí está la vida. Entonces, hay un lenguaje, nosotros hablamos castellano, ¿no es cierto? Hablamos español o argentino. Y de esa forma nos comunicamos. Ahora, emocionalmente también tenemos un lenguaje. Y si nosotros no nos esforzamos por identificar la emocionalidad, el corazón, el alma del otro, cómo está conformada, cuáles son sus gustos, sus intereses, qué es lo que lo anima, qué es lo que lo desanima, cuál es su búsqueda, cuál es su interés, qué es lo que espera, cuáles son sus sueños, podemos tener lenguajes totalmente distintos y que eso genere conflicto. Entonces emocionalmente uno puede, qué sé yo, no sé, hablar ruso y el otro habla en chino. Y fíjense que si no hay un traductor de por medio es imposible que haya armonía, es imposible entenderse. ¿Y cómo se desarrolla? Y se desarrolla con tiempo, con dedicación, con la posibilidad de charlar.
Siempre decimos que la mujer es mucho más emocional, es más de expresar más fácilmente sus sentimientos, su corazón, tiene más apertura. Los varones somos como más retraídos, nos cuesta más, con tirabuzón nos tienen que sacar las cosas. ¿Y qué pensás sobre esto? Silencio. ¿Y qué pensás sobre silencio? Y hay que esperarlo para que sacarle algo, a ver si... Entonces, todo eso es una construcción. Y esa construcción parte de la premisa de que el esposo, la esposa, el matrimonio, tenemos que constituirnos en mejores amigos. Una amistad profunda, vamos a estar viendo acá características de una amistad profunda, características del concepto de la amistad bíblica. El concepto de la amistad bíblica involucra un montón de aspectos que también está vinculado a lo espiritual. Si Cristo no está en el corazón, si no hay una guía espiritual de parte de Dios, es muy difícil que nosotros podamos desarrollar, si no imposible, una amistad que verdaderamente honre y glorifique a Dios y nos guíe hacia un propósito eterno. Entonces, Salmo 55:14, Salmo de David, viene hablando en el contexto acerca de la protección de los enemigos, acerca del cuidado de parte de Dios, y hablando acerca de este concepto de la amistad, dice el verso 14 del Salmo 55, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, de este versículo podemos encontrar 4 características que nos ayuden a definir la amistad bíblica, a identificar la amistad bíblica y cómo la tenemos que desarrollar. Gracias. Mi corazón agradecido. Primero, una primera característica de esta amistad, que tiene que ser la que se desarrolle en nuestro matrimonio, la que se desarrolle en nuestra vida de pareja, en nuestra vida de intimidad, es la confidencialidad. Ahí tiene para completar. Comunicábamos secretos. Ahora, ¿cómo se desarrolla una vida de confidencia? ¿Cómo se desarrolla una vida de conocer el corazón del otro? Lo que le pasa verdaderamente. Como decíamos, con una dedicación de tiempo. Si nosotros dedicamos tiempo a otras cosas y no al matrimonio, estamos errando el concepto. El Señor nos diseñó para que estemos juntos. Hoy vemos en la sociedad mucho el concepto esto de la pareja abierta, ¿no? O sea, estamos juntos, compartimos el techo, pero ella tiene sus amigas, se va de viaje con las amigas, sale a comer con las amigas, sale de vacaciones con las amigas, y él también, él sale de pesca con los amigos, se va a comer asado con los amigos, se va de viaje, se va a ver la Copa América con los amigos. Ese no es el concepto bíblico del matrimonio. Así no va a funcionar, ningún tipo de relación va a funcionar así, porque estamos dedicando tiempo, esfuerzo, nuestras ganas, nuestras fuerzas a cosas que no edifican nuestro matrimonio. Y lamentablemente eso lo va deteriorando. Y después se terminan convirtiendo en 2 perfectos extraños que solamente comparten un espacio. Y al convertirse en 2 perfectos extraños que comparten un espacio, hay un montón de otras cosas que son exteriores, que son externas, que terminan haciendo que no tenga ningún sentido más estar juntos. Porque hay distancia física, hay distancia emocional y hay distancia sentimental. Entonces no hay nada para construir. El Señor nos desafía a que nosotros podamos entablar un vínculo confidente, hablar, escuchar y gestionar los secretos del otro, administrar y conocer en profundidad el secreto del otro para tener una confianza que no nos haga desconocernos, sino que nos haga conocernos en profundidad. Y estas son decisiones. Es la decisión de a diario tomarme un tiempo para escuchar al otro.
Es la decisión de a diario tomarme un tiempo para conocer más del otro. Aún sabiendo que el otro tiene defectos y que yo tengo defectos, reconocerlo y poder charlarlo para que el Señor Jesucristo sea el que vaya haciendo la obra espiritual, construyendo en nosotros almas que vayan. Vieron que espiritualmente el concepto bíblico es que al matrimonio entran dos y sale uno. Y esto no es automático, o sea, posicionalmente, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos salvos, posicionalmente. Cuando entramos al matrimonio, posicionalmente somos uno. Ahora, esto se construye, así como la santidad práctica se construye y vamos teniendo madurez para que en esa madurez el fundamento edifique lo espiritual, porque lo espiritual se desarrolla a diario. De la misma manera, el compañerismo, el fundamento del compañerismo, el fundamento de una vida de unidad plena, se va dando a partir de irlo construyendo. Y esa construcción nos da el fundamento para después entender al otro, poder quizá hasta estar pensando en voz alta y que el otro te comprenda bien. No tengas que dar otras explicaciones o estar pidiendo disculpas sobre determinadas cosas, porque el que está al lado tuyo te entiende que vos empezás a saber jugar de memoria con él. Esto hace que podamos tener la confidencialidad de contarnos todo sin reparos y poder ser transparentes, porque en definitiva eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ser transparentes hasta llegar a construir una unidad espiritual. Porque el llamado del Señor para nosotros, o sea, nosotros, hay un pasaje que está en Romanos 11:29, en el contexto habla hacia el pueblo de Israel, pero en el principio espiritual es aplicable a nuestra vida, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Hay algo que el Señor nos dio cuando lo conocimos como nuestro Salvador y que no lo puede sacar nadie y sobre el cual el Señor nos va a pedir cuenta en el tribunal de Cristo. Algo que no se puede revocar, algo que está ahí y que es parte de nuestra esencia y sobre la cual el Señor nos pide que lo desarrollemos. Dones espirituales que se manifiesta a partir de una madurez espiritual y el llamamiento a desarrollar esos dones, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, hay diversidad de dones, diversidad de ministerio y diversidad de operaciones, pero la Trinidad interviene ahí para darnos esa capacidad espiritual. Dios quiere que como matrimonio desarrollemos esa madurez espiritual para cumplir el propósito de Dios con nosotros como matrimonio. Entonces, si nosotros no tenemos una construcción de una vida de confidencia, de una vida de comunicación y de transparencia en la santidad que el Señor nos pide, es imposible que nosotros podamos llevar adelante el propósito espiritual para nuestro matrimonio. Es el desafío más grande que un ser humano o que un matrimonio puede tener en su vida, desarrollar y conocer el propósito de Dios para el matrimonio. Pero eso es unidad, eso es comunión, eso es intimidad, eso es confidencialidad. Y se construye a diario. Se construye a diario, si no decir en cada hora de nuestra existencia, porque es el desarrollo espiritual de cada uno complementado con el otro. A eso apunta en el matrimonio el Señor. Ese tiene que ser nuestro estándar, nuestra formación de carácter, de nuestra personalidad. Entonces, si hay uno que tiene un desarrollo espiritual mayor que el otro, se tienen que complementar para ir creciendo juntos. Además, el Señor, o sea, nos va a pedir cuentas de cada uno cómo desarrolla el rol que el Señor quiere en la Biblia. El líder espiritual del hogar, el líder espiritual del matrimonio, quien tiene la responsabilidad de guiar a la familia, de guiar en el matrimonio, es el varón, el Señor. Disculpe muchacho que sea sincero, pero el Señor nos dio ese rol del liderazgo espiritual, y el liderazgo espiritual se construye a partir de un conocimiento de Dios y un conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, el rol de la mujer está definido por Dios desde el Génesis 2 en ese carácter de ayuda idónea, porque se construye el vínculo. Por supuesto que para Dios espiritualmente somos iguales, y el rol de la mujer no es secundario, el rol de la mujer es complementario del varón en el liderazgo espiritual.
en llevar adelante y desarrollar la familia para Dios y en cumplir el propósito espiritual. Entonces, la construcción de esta comunicación, de esta confidencialidad, es trascendental para que nosotros encontremos el propósito de Dios, para que nosotros desarrollemos una vida de victoria y una vida de un matrimonio fortalecido, buscando la guía del Espíritu de Dios. Ahora, en segundo lugar, vemos ahí que juntos comunicamos secretos, pero hay una forma de comunicar los secretos. Dice ahí dulcemente, en esta semana de la dulzura. Dulcemente, y esto nos habla de cariño, afecto y de una manera de identificar las necesidades del otro. Y el matrimonio no es 50 y 50. Este concepto de la media naranja es un concepto equivocado. El matrimonio es 100 y 100. El matrimonio es darnos por completo. El concepto del amor en la Biblia, el mayor ejemplo de amor es el amor del Señor Jesucristo. Siempre hacemos mención a este concepto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesucristo. El dar se manifiesta en un corazón que ama. Porque lo contrario del amor, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, lo contrario del amor es el egoísmo. Y somos, como pecadores, somos redimidos por Cristo, pero esencialmente somos egoístas. Queremos nuestro bienestar, queremos nuestro placer, queremos nuestra premisa y lo que sea mejor para nosotros. Ahora, para que un matrimonio sobreviva, para que un matrimonio se fortalezca y crezca, necesitas manifestar este concepto del dar. Y en ese concepto del dar es el 100%. El Señor no me dice que yo tengo que dar un 75 o un 80, yo me tengo que dar todo por el que está a mi lado. Y fíjense que no habría inconvenientes si ambos darían el 100%, porque estarían pendientes de las necesidades del otro. Y eso es lo que nos cuesta, porque si hacemos un raconto, inclusive del día de hoy, podemos identificar cosas en las que hemos sido egoístas. Y en la que no hemos pensado en el otro, sino más bien hemos pensado en nosotros. Entonces es un desafío. Y cuando hablamos acerca de demostrar afecto, hay un autor que es un libro muy conocido, que son Los lenguajes del amor, que son también vinculados a esta cuestión de la inteligencia emocional y del manejo de las emociones. Y este autor, Chapman, dice que estas formas de demostrar afecto son identificar en el otro cuál es su lenguaje emocional. Y él habla de palabras de afirmación, actos de servicio, tiempo de calidad, hacer regalos y los abrazos o el toque físico. Él identifica en esos cinco aspectos, en esas 5 diferenciaciones, 5 lenguajes que son emocionales. Y es un desafío para nosotros, como varones, y también para ustedes, chicas, como mujeres, identificar cuál es el lenguaje emocional de tu compañero de vida. Porque va a ser mucho más fácil desarrollar bendición cuando vos entiendas qué es lo que necesita y hagas y obres en consecuencia. Y no es que te lo va a decir, o podés irlo identificando a partir de ir conociendo su conducta, sus hábitos y cómo reacciona. Pero es importante que lo podamos identificar para construir con amor, con cariño, con afecto, e inclusive en los momentos difíciles, este concepto del cariño. Porque la confidencialidad se tiene que hacer con modales. Lo que tiene la emocionalidad es que muchas veces nos juega una mala pasada. Y quizá haya algunos factores externos que nos afectan, la agenda cargada, el estrés. Escuchamos un comentario muy interesante que decía, si miramos para el pasado, con la perspectiva incorrecta, ¿no? Si miramos para el pasado nos deprimimos. Si miramos para el presente con todas las agendas, las actividades, las necesidades, los problemas, la inflación, el país, nos da estrés. Y si miramos al futuro, con la mirada incorrecta, nos da ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar con este país, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, qué va a pasar con nuestra jubilación, y así empezamos a llenarnos de ansiedad. Entonces terminamos todos tensionados, contracturados,
porque en definitiva hay un mal manejo de las emociones. Ahí está el problema hoy de muchas de las enfermedades y de las patologías vinculadas a la mente, con el desorden emocional, ataque de pánico, problemas de vinculación con los demás, alta carga de estrés, y todos los vivimos. El tema es cómo buscamos los equilibrios para que en nuestra vida esas emociones no nos dominen. Porque la inteligencia emocional tiene que ver con eso, con identificar en qué estado emocional estoy y poder tener dominio propio. Y la Biblia dice, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos el Espíritu de Dios que nos da herramientas para dominar ese ser interior que a veces quiere explotar y que cuando explota lastima. Porque decimos cosas que después nos arrepentimos, que no queríamos decir, tenemos reacciones equivocadas que no quisiéramos haber dicho, pero las dijimos y eso va dejando huellas, va dejando heridas. Entonces, como decía un predicador hace mucho tiempo, antes tenemos que tomar conductas preventivas, antes, identificar en qué situación estamos y poder tomarnos el tiempo para orar, para entregárselo al Señor y para hablar en buenos términos. Porque la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y el Salomón no se equivocaba, ¿eh? Cuando respondemos mal, del otro lado que viene otra respuesta mal. Y así vamos escalando en una espiral ascendente que termina todo destrozado. Y podemos evitar esas conductas destructivas, siempre que utilicemos el cariño, siempre que tengamos como premisa ser dulces, amables y poder desarrollarlo como hábito saludable. Entonces, tenemos esta premisa de comunicar el secreto, construir la confidencialidad, hacerlo con cariño, y un poco ya hicimos mención, pero fíjense que dice, y andábamos juntos, andábamos en amistad, y esto nos habla del compañerismo. Y la palabra compañerismo viene de compan, o sea, compartir el pan. Y esto tiene que ver con el hecho de dedicar tiempo, de poder desarrollar actividades juntos. Y a veces una caminata, preparar unos mates, sentarse y no estar ni con el tele prendido, ni con el celular, ni con la computadora, ni queriendo escuchar otras cosas que nos distraigan. Y poder enfocar nuestra atención en el compañero que tenemos a nuestro lado. Y a veces, en ese sentido, los varones somos un poco más como desapegados emocionalmente y quizás nuestra compañera necesita solamente el tiempo de descargar su corazón. No nos pide ni consejos, ni de que digamos lo que tiene que hacer, nada, solamente necesita hablarlo. Y nosotros nos dijo 2 palabras y ya le estamos aconsejando que tiene que hacer esto. Y no es ese el concepto de lo que el otro necesita. O viceversa también. Entonces, construir este compañerismo es preferir al otro, tenerlo como prioridad, darle el tiempo que se merece. Y hoy siempre hacemos referencia a lo mismo, tenemos un montón de efectos distractores. Tenemos las redes sociales, el internet, una cantidad de información que a veces no estamos en condiciones de administrar. La cantidad de información que recibimos a diario de todos los medios virtuales y electrónicos que hoy administramos, no estamos muchas veces en condiciones como seres humanos para administrarla. Y te genera ansiedad, te genera dolor de panza, te genera angustia, porque es tanta información que no alcanzás a procesarla. Entonces vivimos acelerados, vivimos a destiempo porque no paramos, porque no nos generamos ese tiempo para construir como matrimonio y muchas veces ni siquiera nos generamos el tiempo para conocer más a Dios, ese tiempo devocional, esa hora silenciosa con el Señor, construir principios espirituales para nuestra vida. Hay que hacer, la agenda te lleva y después nos damos cuenta que perdimos tiempo que era valioso y que no construimos este concepto de andar juntos. Y a veces eso va a significar que,
capaz que, bueno, sea menos ingresos, o quizás sea menos comodidades, pero cumpliendo el propósito del Señor. Es un desafío para todos. Es un desafío para todos, porque la vida misma y el enemigo sabe que somos débiles y tenemos un montón de cosas que nos juegan en contra. Pero el Señor quiere que seamos sabios administradores de lo que Él puso en nuestra mano. Y como dice Pablo en el capítulo 4 de 2 Corintios, las cosas que se ven son temporales, pero las más importantes son las que no se ven, porque esas son eternas. Y tener este principio siempre fresco en la mente nos tiene que dar luz para tomar decisiones sabias. Lo que no se ve es lo importante, porque, como dijo Job, desnudo salí y desnudo vuelvo. Y hay una regla, o sea, nadie es eterno, ¿eh? O sea, somos eternos, pero en el concepto del alma, de lo que no se ve. Esto que está acá se queda acá. Entonces, construir este compañerismo va a involucrar decisiones. Y es como dice la frase, decisiones determinan destino. Lo que yo decido hoy determina qué es lo que me va a pasar mañana. Y muchas veces tenemos el tupé de decir, bueno, culpa de Dios que permitió esto. Y bueno, pero vos, ¿no te fijaste qué decidiste? Porque el Señor siempre nos da la posibilidad de decidir. ¿Qué decidimos? Si nosotros no decidimos vivir para Dios, entregar nuestra vida a Dios, nuestro corazón a Dios, vamos a reemplazarlo por otra cosa. Ese es el concepto de idolatría. Si Dios no está en primer lugar, no queda vacío el espacio. Siempre hay algo que llega y que ocupa ese lugar. Se hablaba con un compañero de trabajo y él me dice, no, yo soy muy cabulero. Me dice, la superstición, pasar por abajo de la escalera, el gato negro, un montón de cosas. Y le digo, bueno, pero vos tenés ese problema porque vos creés en eso. No, yo no creo, pero por la duda. No, le digo, vos depositas tu fe ahí, ese es tu concepto errado, ahí está el problema. Entonces, ¿dónde depositamos nuestra fe? ¿En qué estamos confiando? ¿Estamos confiando en Dios, en su provisión, o estamos confiando en nosotros, en nuestra propia fuerza? Y eso hace que perdamos de vista el objetivo, perdamos de vista lo importante. Lo importante siempre va a ser Dios, su palabra y su propósito para nosotros. Entonces, comunicar los secretos en la confidencialidad, hacerlo dulcemente con cariño, desarrollar este concepto de compañerismo, de andar juntos y, fíjense lo importante, cómo concluye el pasaje ahí, el versículo, en la casa de Dios. Y esto nos habla de comunión. No hay lugar más importante para el desarrollo de la vida espiritual que la iglesia. La iglesia es el propósito de Dios, es el modelo de Dios para esta dispensación o esta era o esta etapa de la humanidad en la que Dios se manifiesta de esta manera a través de la iglesia para extender el evangelio y la buena noticia de Cristo. La iglesia es el modelo de Dios. La casa de Dios, en este concepto del antiguo pacto, era el templo. Pero 1 Corintios 6 dice que nosotros, el apóstol Pablo, hablando del concepto espiritual, nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro nuestro, y al morar dentro nuestro nosotros somos parte integrante de la iglesia de Cristo. Y la verdadera comunión, el desarrollo de una comunión íntima con Dios, y una comunión íntima en nuestro matrimonio, de una comunión íntima con el Espíritu de Dios, y de madurez para desarrollar el propósito de Dios y cumplir y llevar adelante las herramientas espirituales que Dios ha puesto en nuestra mano, se hace en el marco de la iglesia. Por eso es que es tan importante este concepto del servicio, de involucrarnos en la obra de Dios para identificar cuál es el llamado de Dios. Y es como dice esa frase, el que no sirve, no sirve. Si no servimos, lamentablemente, no servimos. Y es un juego de palabras, pero es la realidad de nuestra vida. Porque el Señor nos creó con ese propósito. Desarrollar los dones espirituales, las capacidades espirituales para que su iglesia se extienda y para que nosotros hagamos tesoros en los cielos. Donde está la inversión más importante de la vida. Porque esta vida se va. Es neblina, es pasajero. Esto se fuma. Se termina pronto. Ni siquiera la vida es nuestra.
El Señor le ha puesto límite a nuestra existencia y Él decide cuándo estamos y cuándo nos vamos. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si no fuera porque Él sigue sosteniendo todo, nosotros no podríamos ni respirar. El Señor puede cambiar algunos aspectos del clima, de la presión atmosférica, de la temperatura y no tenemos más oxígeno y nos morimos todos. Y sin embargo, Él sigue permitiendo que salga el sol cada mañana, Él sigue permitiendo que la luna salga cada noche. ¿Y eso por qué? Porque Él es misericordioso y nos ama y Él sostiene todo. Entonces, que podamos desarrollar una comunión en el marco de lo que hablábamos al principio del desarrollo espiritual, para que nuestra amistad sea lo que el Señor quiere que sea. Una amistad profunda, una amistad consistente, duradera, fortalecida en Él, para el principal propósito por el cual fue creado el ser humano y que lamentablemente el pecado desvirtuó. El ser humano fue creado para darle gloria a Dios. La serpiente, Satanás, engañó a Eva, Eva comió el fruto, desobedeció a Dios y Adán accedió porque su señora le dio a comer. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y se desvirtuó el concepto de Dios, porque el ser humano empezó a pensar en su propia gloria. ¿Por qué? Porque tiene la misma conducta que Satanás. Satanás quiso, en su orgullo, en su soberbia, quiso ocupar el lugar de Dios y fue desplazado. Y el ser humano quiere ser su propio Dios, olvidándose de su Creador, buscando su propia gloria, su propio placer, sus propios deleites, y se olvida que su vida no es de Él. Se olvida que está en esta cápsula, que es este planeta, pero que un día va a tener que rendir cuenta a su Creador. Que podamos pensar en esto al construir nuestro matrimonio, al desarrollar el vínculo de nuestro matrimonio, para que podamos darle gloria a Dios. No es lo mío, es lo de Dios. No es lo mío, es lo que el que está conmigo, para demostrarle su amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio todo. Fíjense que el Señor Jesucristo tenía todo en el cielo, heredero de todas las cosas, el creador de todo lo material y físico que conocemos, de la maravilla de la creación, y Él decide dejarlo todo para tomar nuestra condición y además vivir una vida sin pecado y además tomar la decisión de morir por nosotros, porque Él no tenía pecado y Dios estableció en su ley que el que peca se muere. Jesucristo decidió morir porque Él no podía morir. Hasta ese extremo se da el carácter del amor de Dios reflejado en Jesucristo. ¿Cuánto nos queda a nosotros por construir el ejemplo y seguir el ejemplo de Cristo? Tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que al compartir este pensamiento podamos meditar cómo está nuestra amistad, cómo está nuestro compañerismo, cómo está nuestro cariño, cómo está nuestra confidencialidad, cómo está nuestra comunión. Evaluarlo, ponerlo a los pies del Señor Jesús y pedirle que nos guíe hacia ese objetivo. Es un camino de decisiones. No es que automáticamente yo voy a orar y el Señor me va a dar todas las herramientas. Me ha puesto a disposición todas las herramientas, pero es una construcción, es una disciplina, son hábitos espirituales, son hábitos saludables, son decisiones a diario para que nuestra vida se construya para Él, para que nuestro matrimonio se construya para Él, para que nuestra familia se vea bendecida, para que nuestra iglesia se vea bendecida y para que podamos verdaderamente disfrutar de las bendiciones de Dios, porque en la obediencia están las bendiciones de Dios. Lamentablemente en la desobediencia están las maldiciones, porque la ecuación sigue siendo la misma. Espiritualmente la ecuación sigue siendo la misma. Desobedecemos, llevamos maldición. Obedecemos y llevamos bendición. Que nuestros matrimonios sean testimonio vivo de la obediencia a Dios y que eso se manifieste a diario en nuestra vida. Oramos y le encomendamos al Señor este desafío para nuestra vida. Padre que estás en los cielos, nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias porque
encontramos siempre ejemplo para nuestra vida. Señor, rogamos que nos ayudes a ser fieles, Señor, a desarrollar una amistad duradera en nuestro matrimonio, Señor, que verdaderamente podamos ser confidentes, compañeros, Señor, que podamos verdaderamente tratarnos con cariño, desarrollar la comunión, Señor, para bendecir nuestra vida primeramente, bendecir nuestra familia, bendecir, Señor, nuestra iglesia y también ser ejemplo y bendecir la sociedad. Señor, estamos con un propósito. Pedimos que nos muestres tu luz para cumplirlo. Señor, danos fuerza, decisión, valentía, coraje para cumplir, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, hay muchas bendiciones. Señor, si te probamos, tu promesa es que se abren las puertas de los cielos. Y Señor, queremos experimentarlo, queremos verdaderamente ser hijos tuyos que honren y glorifiquen tu nombre. Señor, bendecimos ahora también al compartir este tiempo de comunión como familia, como matrimonio. También te agradecemos los alimentos que tú nos provees, queremos que sean para nuestro bien. Y Señor, que juntos como familia honremos y exaltemos tu nombre, que esa sea nuestra búsqueda, Señor, que eso esté como prioridad en nuestro corazón, que tomemos decisiones sabias para cumplirlo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.